Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca, como ustedes pueden ver ahí, en la bolita ahí detrás. Y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestros invitados de este primer bloque. Con todos nosotros está Pedro Luis Pedrosa, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús Ángel? Que ha venido desde Venezuela directamente a los estudios de Distrito Televisión. Desde lo que queda de Venezuela. Desde lo que queda. Pero también, pero por lo menos el suelo está, ¿no? Es que sí, lo que pasa es que cuando uno dice lo que queda de Venezuela, entonces creen que uno está haciendo chanza o bromeando, ¿no? Y no, no es así. Siempre les digo, cada nación es lo suficientemente arrogante como para pensar que no les va a pasar. Y pasó. Bueno, a nosotros en una época, yo tengo un artículo escrito sobre eso que se llama La ignorante arrogancia. Donde yo he hecho el cuento. Tienes un artículo y, amigos, aquí tiene también un libro, que aquí pueden ver ustedes, que es una tesis que hizo. Así se exportó la revolución de Pedro Luis Pedrosa, que es una auténtica joya para que la gente sepa exactamente lo que está pasando. ¿Cómo operó la política exterior de Chávez para exportar el socialismo del siglo XXI, ese modelo fracasado que no es más que el comunismo del siglo XX? Sin embargo, bueno, hay naciones, hay gente que aún se traga ese sapo del socialismo. Por ejemplo, en Colombia, 8 millones de colombianos votaron por Gustavo Petro. O sea, no, el problema no es lo que se esté comiendo en Venezuela, sino que parece que en Colombia hay 8 millones de personas que quieren un pedacito. Y en México. Y bueno, México, lo de Andrés Manuel López Obrador es un disparate, ¿no? Y además de ser un disparate, la velocidad con la cual él está implementando lo que él llama la Cuarta Transformación, que en Venezuela le llamaron Quinta República, que es básicamente lo mismo, es además un proyecto globalista, un proyecto que tiene una agenda representada en Europa por este señor de Open Society, George Soros, que ha metido mucho dinero en Hispanoamérica a través del Foro de Sao Paulo. Una auténtica joya, el señor Soros. ¿Quiere que le presente a una persona que lo conoce personalmente, al señor Soros? Probablemente sea muy buena persona, pero lamento mucho que lo conozca. Bueno, eso es lo que me dijo usted, ¿no, doctor Aguilar? Bienvenido al programa. Encantado de estar aquí. ¿Cómo es el señor Soros, usted que lo conoce personalmente? Hombre, es un hombre de pocas palabras, de unas virtudes muy particulares, no cabe duda, ¿no? La cara dicen que es el espejo del alma y verdaderamente no hace falta más que mirar a los ojos al señor Soros para darte cuenta de su condición moral. Porque hay que decir que el señor Soros se enteró de su fama mundial como oftalmólogo y vino a su clínica a ver si le solucionaba algún problema, ¿no? Sí, bueno, eso ya, las cuestiones profesionales es una parte, pero... Eso no quiere hablar usted. Claro, quiere guardar la identidad de sus clientes VIP. Por supuesto, pero vamos, en el plano, ¿verdad?, político y en el plano geoestratégico, en los planos políticos de fondo, la verdad es que la actividad del señor Soros casi se podría calificar de maligna, ¿no? Si acaso no se deben utilizar los términos religiosos o como diría el señor para hablar de política, un hijo ¿no? de Satanás, ¿no? Sí. Tú sabes que el doctor Aguilar habla de que el rostro es el espejo del alma, ¿no? Yo creo que sí. Y de verdad Soros me recuerda al senador Palpatine en Star Wars, cuando se convierte en el emperador así, todo arrugado, todo. Sí, es un tipo curioso. Bueno, pues si usted quiere conocerlo, que se lo presente el doctor. No, paso, visito su consultorio, pero un día que no vaya Soros. Amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos y más concretamente que son, como dice esta noticia que ustedes van a ver ahora, cientos de militares de Estados Unidos llegan a Colombia con la ayuda humanitaria para Venezuela. Amigos, se está preparando la Marimorena, ya está la ayuda humanitaria. ¿Pasará o no pasará? Porque esto, lógicamente, contrasta con esta otra noticia. La Asamblea Nacional de Venezuela ha autorizado el ingreso de la ayuda humanitaria. Si ustedes lo ven, ahí está. La Asamblea Nacional de Venezuela autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria.
Y todo esto, amigos, que ustedes están viendo, las tropas norteamericanas empiezan a llegar a la frontera, se empiezan a mover. Guaidó ya ha autorizado que pase esa ayuda humanitaria. Se junta con esta noticia que nos viene de Hispanoamérica. Vean este vídeo de las maniobras militares que están realizando los Estados Unidos en el Mar Caribe. Bueno, a decir verdad, se mueven las cosas por lado y lado y por muchos frentes. En medio de esta crisis con Venezuela, Estados Unidos desplegó portaaviones nucleares y destructores que iniciaron ya ejercicios navales en Florida, el estado más al sur de los Estados Unidos y por ende el más cercano a América Latina y a Venezuela. Estados Unidos puso el portaaviones nuclear y otros 6 barcos en el Océano Atlántico. Sigue siendo un misterio la misión naval para la que se prepara Estados Unidos. El USS Abraham Lincoln, el quinto portaaviones de la Armada y su escolta de barcos de guerra avanzan en ejercicios navales en la costa de Florida. Aunque su ubicación actual y el destino de su despliegue se desconocen, ha sido ubicado en algún punto del Atlántico en las costas de Florida. Esta flota está compuesta por el portaaviones, 4 destructores, una fragata invitada de la Marina de España y un crucero militar. Aunque se sabe que los ejercicios del USS Abraham Lincoln estarían destinados a certificar la capacidad de combate de la flota, aún se desconoce el destino final de la misión. El portaaviones USS Abraham Lincoln salió desde Virginia, donde normalmente opera, hasta las costas de Florida en el sur de Estados Unidos. El Abraham Lincoln tiene una tripulación de 3.200 Marines y una capacidad para 90 aviones de guerra. Su puerto base es en Washington. Tiene capacidad de multiplataforma para operar desde cualquier lugar y cuando sea necesario, además de la flexibilidad y sustentabilidad para guerras a gran escala. Así Estados Unidos tiene cubiertos sus 2 frentes porque en el Pacífico tiene movilizado. Pues lo han escuchado, amigos, los Estados Unidos están moviendo ya sus portaaviones atómicos, tanto en el Caribe como en la zona de Colombia. Por cierto, hay una fragata española haciendo maniobras junto a la Armada norteamericana. Ya han llegado tropas a custodiar ese convoy humanitario. Guaidó ha dado permiso y el día que empiece ese convoy a moverse, veremos la respuesta de los militares venezolanos. Sí, bueno, esperamos ver la respuesta. A ver, yo tengo una posición. Lo que pasa es que en Venezuela nos han acostumbrado a llevarnos como de escalón en escalón, y entonces en eso llevamos 20 años, ¿no? Hay un señor matemático italiano que se llama Pareto, que dice que si tú atiendes el 20% de las causas, resuelves el 80% de las consecuencias. Aquí hay una sola causa, se llama chavismo, se llama comunismo, se llama Nicolás Maduro. Todo parece indicar que esta ayuda humanitaria es, en efecto, como ellos lo dicen, el caballo de Troya para que sucedan otras cosas, lo cual sería maravilloso. De verdad que la gente que habla de que, bueno, cómo Venezuela va a permitir una intervención, miren, por encima de la democracia, por encima de la diplomacia, por encima de cualquiera de estas cosas hay algo que se llama dignidad humana. Y nadie menciona eso. Entonces, la Unión Europea, Italia en particular, hablan de que no es pertinente. El camarada Pancho, ¿sabes quién es el camarada Pancho, no? Pues no, Su santidad bueno, Francisco. Francisco, claro. El camarada Pancho. Alias el Papa. Alias el Papa. Claro, por fortuna la Iglesia sobrevivió a los Borgia y supongo que también sobrevivirá Francisco. Entonces ponen una posición de que no es prudente esto, no es prudente aquello. Lo único prudente en el caso venezolano es darle fin a la tiranía. Y tal cual como no dictadura, no, darle fin a la tiranía. Si tú le das fin a la tiranía, no hace falta la ayuda humanitaria. Vienen las compañías farmacéuticas a fabricar, vienen las distribuidoras de alimentos, vienen una cantidad de oportunidades para Venezuela. Se abriría el país no para 300.000 personas para las cuales está destinada esa ayuda humanitaria, se abriría el país para 30 millones de personas. Y
volvería a ir la gente a Venezuela como lo hicieron hace 50 años mis padres, que son gallegos, y en el señor Francisco, mi papá, no el camarada Pancho, por si acaso, agarró, montó en barco, llegó a La Guaira, logró hacer una vida, conoció a mi mamá, también gallega, allá. Los gallegos somos muy endógenos, ¿no? Entonces allá había la hermandad gallega y se conocieron en la hermandad gallega y de ahí salí yo. Pues. El tema es que no creo que Maduro vaya a permitir con mucha facilidad el ingreso de esa ayuda humanitaria. Creo que eso va a provocar un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Ahí veremos quienes desean hundirse con Maduro y quienes desean preservar su carrera y sobrevivir. Yo te voy a hacer una pregunta. Imaginemos que el convoy empieza a moverse, como ha dicho Guaidó, que autoriza a que se quiten pues, todos los obstáculos que se han puesto para que pase ese convoy. Supuestamente Guaidó es el presidente de Venezuela, elegido legalmente por la Asamblea Nacional. Entonces empieza esa ayuda humanitaria a moverse, escoltada lógicamente por soldados internacionales, tanto colombianos como americanos, etcétera, o brasileños que están allí. Si el ejército de Maduro ataca ese convoy humanitario, ¿habría una inmediata respuesta militar por parte de Estados Unidos, sí o no? Bueno, yo no puedo decir qué haría los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que hay dos señales muy claras de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos. Una de ellas es el discurso que dio el señor Donald Trump en FIU, en Florida International University, hace 3 días. Y otras son las declaraciones que dio el día de ayer el almirante Kohler, el comandante, valga la redundancia, el jefe máximo del Comando Sur. Eso lo que da a entender es que Estados Unidos llegó a un punto de no retorno en la situación venezolana. Y un país como Estados Unidos, que es, nos guste o no, te sangren los oídos o no con lo que voy a decir, que es la potencia central de Occidente, que por fortuna está en manos del señor Trump ahorita y no de la señora Hillary, sí, la abortista Hillary, sí, Hillary de killer, de asesina, ¿verdad? Pero nadie que se financie de Planned Parenthood puede... Ha hecho usted bien en matizar sus palabras en inglés, porque es que nuestro público no entiende en absoluto el inglés. Bueno, pues killer, Hillary... Es que aquí está prohibido hablar inglés. ¿De verdad? Y nuestros oyentes tienen prohibido incluso aprenderlo. Pero, ya va, ¿cómo? Ahorita vamos a hablar de España, porque explícame cómo está prohibido hablar inglés en televisión española, siendo un idioma tan comercial, siendo un idioma necesario para hacer negocios, y los catalanes quieren hacer un país hablando una lengua muerta como el catalán. Aquí, hasta que no nos devuelvan a Gibraltar, está prohibido hablar inglés. Ya entendí. El tema es que Estados Unidos es la potencia central de Occidente, quiere en la administración Trump recobrar su papel en Occidente, y Trump ha llegado a un punto en el que no puede permitirse que un pequeño país suramericano le pinte la cara a los Estados Unidos. Imagínate que Venezuela le pintara la cara a los Estados Unidos en esto. ¿Qué diría el gordito comunista de Corea del Norte? Dice, no, pues ¿va a ser el nuevo Vietnam, como dice Maduro? No. Hay una serie de condiciones. O sea, tú no puedes comparar lo que puede pasar en Hispanoamérica con lo que pasó en Asia, en Vietnam, con lo que puede pasar en Medio Oriente. Hay realidades étnicas, demográficas absolutamente distintas. Hay sí un fetiche en Hispanoamérica. En Hispanoamérica nos quejamos del imperialismo español. Que vinieron y violaron nuestras indias. Y yo le digo, oye, pero los moros estuvieron 800 años en España y yo no veo a los españoles llorando después de más de 1200 años. Cuando te digan que los españoles violaron a las indias, le tienes que decir que tú no conoces a ningún violador que coja, le dé los apellidos a los hijos. Pero ven acá, Jesús Ángel. En Venezuela en particular, mira, puedes ser de Cantabria, catalán, vasco, madrileño, y te fuiste a vivir a Venezuela y eres gallego.
Entonces, los gallegos, los gallegos. Y entonces yo le decía a mi papá, estando pequeño, papá, me llaman gallego. Y mi papá me dio la solución para eso, me dijo, pregúntales el apellido. Yo no creo en la leyenda negra, por supuesto, no por ser hijo de español, sino porque lo dije esta tarde en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Yo ponía el ejemplo de los comunistas estos mal bañados que ustedes tienen, de Pablo Iglesias, de Lecheminga, de Iñigo Errejón, de toda esa gente que viven tuiteando los 12 de octubre, nada que celebrar, muy propio de la filosofía de la Escuela de Frankfurt, en particular del señor Marcuse, de hacer sentir que los blancos se sientan avergonzados de su pasado, tal. España tiene mucho que celebrar. Este fue el imperio, entre Carlos I y Felipe II, este fue el imperio donde el sol no se ponía. España no le puedes atribuir violación de derechos humanos en el siglo XV. España civilizó todo un continente, llevó la lengua, llevó la religión. En Hispanoamérica somos Rodríguez, Pérez, Ramírez, Martínez. Estamos conectados y España, lejos de avergonzarse, debe sentirse muy orgulloso de lo que ha hecho como nación, de lo que ha hecho como cultura, de lo que han hecho como promotores de la civilización occidental, entendida como esa civilización súper exitosa, sustentada en 3 pilares básicamente, que son la familia, el capitalismo como medio de producción y la tradición moral judeocristiana, que es la que caracteriza a este país y que fue la que este país en el siglo XV llevó a las Américas. Doctor, ¿sabe que tenemos usted, don Jesús. Tenemos un documento, un audio en exclusiva que el señor Pablo Iglesias no quiere escuchar? ¿Usted quiere escucharlo? Sí, sí, por supuesto. Pues amigos, vamos a escuchar un audio que el señor Pablo Iglesias no quiere que ustedes escuchen, pero que como el doctor pues ha caprichado, pues vamos a escucharlo. La representación no implica ningún compromiso, que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase, como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros, Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí, es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de la PA, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse, tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en esa lógica mercantil en la que te compran y te venden. Y el servicio de orden entonces no está solamente para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliver. Yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Yo militaba en el MRG, y no os imagináis lo que nos reíamos de Miguel Urbán. Si me meto con él aquí es porque para mí es un hermano y me permito esta licencia. Recuerdo en Génova, los del MRG íbamos con escudo y con cascos, y cuando volvíamos después de ese épico momento masculino del choque con los antidisturbios, veíamos a los compañeros del espacio alternativo que estaban en Izquierda Unida, eran Reforce y tal, estaban allí con los de la LCR y era como, ¿qué? Es que los de izquierdas de verdad llevamos casco y escudos y estamos en primera línea de la manifestación. Pues no me extraña que Pablo Iglesias no quiera escuchar esto, porque es vomitivo, amigos. Y es lamentable que este tipo pues tenga 5 millones de votos, su partido político.
Es que además lo está diciendo a la clara lo que quiere hacer. Quiere conquistar el poder como sea, como hizo en su momento Chávez, y desde el poder, luego ella se cargará de implantarnos una dictadura como por ejemplo la que está ahora mismo en Venezuela. Doctor. Sí, estas palabras son para la antología de Lampón. Es verdad que esto se ha producido hace varios años, antes de que este personaje se haya convertido en el marqués de Villatinaja. Sorprende ver... Exactamente, ahí, llamada Villatinaja, porque tiene allí una tina de loza muy grande, abierta, donde no sé si es para hacer sus necesidades, no sé qué tiene en la tinaja, pero bueno. Ahora hablaremos de la tinaja. Pero el marquesado Villatinaja pues, ha venido 2 o 3 años después de esta intervención, que es para la antología de la lamponería. No se puede ser, y de la chulería, no se puede ser más chulo, más macarra, para ser capaz de decir toda esa serie de estupideces y yo creo que estaba también medio fumado o bebido, no sé si se escucha el tono ese que tienes. Eso ya no lo sé. Yo creo que sí, yo no me atrevería a insinuarlo. En fin, es un mendrugo, es un de manual, ¿no? Porque es una especie de rojo comunista, pero de manual. Chavista, quizás la chulería que tienen la copió de Chávez, porque yo creo que esto fue muy después, muy poco después de venir de Venezuela, todavía yo creo que iba y venía a Venezuela, y se trajo el estilo chulesco, ampón, que tenía también Chávez y que Maduro ha multiplicado, ha recibido y ha multiplicado. El personaje es tan abyecto, es tan mediocre, vale tan poco, que, en fin, está muy bien escucharlo para que darnos cuenta del pelaje, para que la gente sepa, ¿no? Nos decía Pedro Luis que no sabía lo que era Villatinaja. Pues ahora mismo vas a descubrir lo que es Villatinajas, amigos, porque tenemos pues una chirigota que ha hecho, que ha sido una de las campeonas ahí en Cádiz y que nos habla de Villatinajas. En un pueblo madrileño, al pie de la montaña, vive vuestro amigo Pablo, en una humilde morada, con tan solo 4 baños y con una piscina nada más. Y aunque se ha subido el sueldo, no viene pa' una mansión. Pablo tiene que vivir, como puede ser, en un cuchitril. Pues amigos, lo han escuchado, pobrecito, nuestro querido Pablo Iglesias, que no tiene dónde vivir después de lo mal que lo ha pasado en ese pobre piso de Vallecas, y ahora le han echado al extrarradio, ahí a la sierra, en esa casa tan pequeñita, en Villatinajas. Bueno, la conducta, lo señala bien el doctor Aguilar, la conducta de un delincuente, sí. Eso eres tú, sí. Pablo Iglesias, un delincuente, sí. No sé... Sí. ¿Por qué dice usted que es un delincuente? Porque cuando menos de Venezuela se llevó unos cuantos millones. Bueno, se los llevó, se los entregó otro delincuente, ¿no? Se los entregó otro delincuente, pero ese movimiento de indignados que él asumió la vocería de ese movimiento en algún momento, no hubiese sido nada si Chávez y la aspiración expansionista del socialismo del siglo XXI no le hubiese metido dinero a esa fundación que ellos tenían, que posteriormente se convirtió en el partido Unidos Podemos. A mí no me asusta ya la existencia de delincuentes después de 20 años viviendo en Venezuela bajo gobierno chavista. A mí lo que sí me asusta es que haya 5 millones de personas que le voten a estos individuos. Eso no habla, oiga, uno no quiere meterse con el electorado, ¿verdad? Porque la democracia es democracia. Y cada quien es dueño de su ignorancia, pero eso sí habla de un gravísimo problema en España que uno desde allá siempre piensa, bueno, nosotros somos tercer mundo, España está en Europa, es un país que ha logrado un desarrollo superior a nosotros, bla, 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 pero que haya 5 millones de personas que le voten a Pablo Iglesias, a Unidos Podemos, habla de, por lo menos de un problema en el sistema educativo español, por lo menos, cuando menos de eso.
Doctor, ¿usted sabe los efectos positivos que tiene la cárcel para los golpistas? Sí, los imagino. ¿Usted sabe que viene bien ese tratamiento ¿Les gusta? a un golpista, meterle en la cárcel para que es lo que más le gusta al lógicamente golpista. Vaya cambiando la conducta, ¿no? Sí, y vaya sí, mejorando su actitud. Sí, es una muy buena medicina. ¿Y quiere ver desde los luego. efectos positivos de lo que tiene la cárcel sobre los golpistas? Encantadísimo. Pues amigos, vamos a escuchar al señor Junqueras cómo dice que ama a España. Escúchelo. En muchas ocasiones yo he dicho que amo a España, porque es verdad. Pues amigos, lo han escuchado, ¿no? O lo bien que funciona nuestro sistema penitenciario sobre esta gentuza. Parece que el juicio ha tenido un efecto de elixir, algo así, porque ahorita en el referendo independentista, secesionista, ¿verdad? Porque eso es no se debe hablar de independentistas, hay que hablar de secesionistas. Pero entonces ahorita resulta que nadie compró las cajas, nadie compró las papeletas, nadie los puso, o sea, fueron una cuestión de generación espontánea que estas cajas, parece que Mickey Mouse en El aprendiz de brujo, ¿verdad? Le tocó la marcha, y entonces las cajas empezaron a ir solas. Y los votos empezaron a meterse porque de los 12 ninguno, o sea, todos dicen que no, yo no lo hice, yo no estuve ahí. No, la justicia española, de verdad, por lo menos como elixir. A lo mejor vino usted de Venezuela, sonámbulo, y organizó el referéndum. No, por favor, no me vayan. Mira que aquí creo que hay unos tribunales serios No, según, como nos descubrimos, nos echan la culpa. Mira que para meter a esos 12 señores en un juicio, tuvo que venir una acusación pública de Vox y tal. Sí. Capaz que tú dices eso aquí y entonces por noticias crímenes algún fiscal dice, mira, aquí está el gallego secesionista y entonces me mete en un problema. Doctor, a usted es uno de los principales, bueno, sigo mucho TV3 porque le gusta mucho. Me encanta. Y además, pues, que se siente muy identificado a veces con los sketches, ¿no? Sí. Tema televisión. La TV3 se ha convertido en el reino del chorra, eso que se llama vulgarmente el chorra. Y claro, eso es un espectáculo único, ¿no? Día tras día, ver a esos que se llaman cómicos humoristas, pero que en realidad son grandes chorras, pues, en fin, es una actividad que tiene cierta gracia, cierto interés, ¿no? Pero bueno, hay un sketch, por cierto, que ese vídeo que nos ha mandado usted, le facilita a usted mucho el poder buscar un partido para votar. Sí. Porque usted va a buscar un partido de fachas, ¿no? Como dicen en TV3. Exactamente. Para votar. Sí, ese sketch que creo que vamos a ver ahora, que pues, está extraído de mis pero indagaciones bien, ¿no? en esa televisión separatista, como dice muy bien con Pedro Luis, no independentista sino separatista, y golpista ha sido que divide en dos el electorado. Lo que llaman, lo veremos ahora, los trifachas y lo que yo llamo los cabronazis. O sea, lo bueno de este vídeo es que frente a los trifachas que hay podemos identificar la otra columna electoral, que son los cabronazis, que luego hablaremos de ellos, claro. Bueno, pues ya han escuchado ustedes al doctor don José María Aguilar, el mejor oftalmólogo de España, que nos habla de los trifachas y de los cabronazis, pero vamos a ver lo que hace una televisión pública, cómo tiene el valor de considerar a tres partidos democráticos como de ultraderecha, mientras tiene ahí una manada de partidos totalitarios que están destruyendo la convivencia en Cataluña, y esos para ellos son los partidos democráticos. Escuchen este vídeo. ¿Has dudado alguna vez a qué partido reaccionario votar? ¿Te has fijado en la cantidad de partidos que hay para una misma ideología? Si no quieres pasar horas y horas buscando un partido a tu medida, Trifacho te lo pone fácil para que encuentres tu extrema derecha ideal. Trifacho compara para ti cientos de promesas electorales de los partidos más reaccionarios de España, revisando manifestaciones, debates, broncas callejeras e incluso pintadas en sedes de asociaciones independentistas. Solo tienes que entrar en trifacho.es. Escribe el colectivo que más odias. Pon la fecha en la que quieres que sea expulsado y dale a buscar. Así de simple. Hasta un skin puede usarlo.
Trifacho busca al instante cientos de amenazas de extrema derecha y te muestra los partidos que encajan contigo. Además, tiene 3 criterios de búsqueda para encajar con tus inquietudes. Selecciona la condena mínima que impondrías a los golpistas catalanes. Elige a los inmigrantes que más miedo te dan. O filtra por los insultos en Twitter de otros usuarios. Recuerda, Trifacho encuentra para ti el partido de extrema derecha que más encaje con tu idea reaccionaria. No le des más vueltas a la cabeza, que pensar es de progre. Trifacho.es. Pues amigos, auténtica vergüenza que nosotros con nuestros impuestos tengamos que pagar a estos bufones sin gracias y tercermundistas. Lamentable. No tenemos que buscar a Trifacho y no tenemos que buscar ningún partido de la derecha para buscar racistas. Tenemos a tu presidente, al señor Torra, que nos llama, a los que hablamos español, nos llama bestias pardas. Además, xenófobo, racista, lamentable. Profesor, muy rápido. Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Esa es la teoría política del separatismo catalán, ¿no? Que existe una coalición de partidos fachas, en fin, que parece ser que va a devorar. O sea, para ellos facha es todo aquel que respeta la Constitución facha es el español, y la unidad de España. Facha es el proespañol, exactamente. Vale, o sea, para ellos y para Pedro Sánchez, facha es el que lleva una bandera de España, el que quiere a su nación, el que quiere que se cumplan las leyes y la persona pues que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para levantar el país y paga impuestos. Para ellos eso es el facha. Y lo curioso es que su subconsciente, bueno, sí, o su inconsciente, porque no creo que tengan subconsciente, su inconsciencia, su parvedad intelectual, ¿no? Les lleva a atribuir a esa supuesta frente Trifacho todos sus defectos. Porque si hay una derecha racista, separatista, xenófoba, esa es la derecha separatista, la derecha del PDK, la derecha del señor Torra. Y si hay otra izquierda también reaccionaria de corte también fascio comunista, ese es lo de la Esquerra Republicana. Ya hemos tenido en el juicio a ese grasiento, ¿cómo le llaman? Usted le llama a don Pancetas, ¿no? ¿Cómo le llama? A don Pancetas. No, el Pancetas es otro, es uno que está allí de Andalucía, del Partido Comunista Andaluz. Sí, sí. Que tiene pues, como un sobrepeso de 220 kilos. Sí, bueno, que corresponde, pero bueno, el señor Junquera al lado de él es casi una modelo de Victoria's Secret. Es un emulador del cerdo ibérico por vía y lo estamos viendo allí. Pues ahí están los ejemplos, pues yo le llamo los cabronazis, frente a lo que ellos llaman. De todas formas, el señor Junqueras es una mutación del cerdo ibérico. Eso es muy probable. Sí. Mira que estaba por cerdo ibérico. Es una mutación. Museo del jamón y ya se me van a quitar las ganas para el cerdo ibérico. Pues se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Doctor don José María Aguilar, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a iba a decir otra vez, los intocables, ¿no? El mundo rojo, bueno, más rojo que nunca. Sí, pero bueno, los intocables, nosotros también somos intocables, patrocinadores de ese programa. Sí, por cierto, que lo vean aquí todos de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por haberme permitido la oportunidad de estar con una personalidad como don Pedro Luis, que no tenía el gusto de conocer. Muchísimas gracias. Nada, por favor, encantado. Pues despedimos al doctor don José María Aguilar, amigos, y va a venir el doctor Roberto Centeno con muchísimas exclusivas. No se marchen, vamos a publicidad.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa de su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando la necesidad de los dos. Y se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.